Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a comenzar con nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Génesis 12. Eh, Hemos estado viendo, comenzamos a ver de Noé y el diluvio. Ayer nos compartían de la Torre de Babel y vamos a estarle dando continuidad. Vamos a hacer una oración antes, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque permites que podamos hoy conocer más de tu palabra. Crea en nosotros ese corazón fértil a esa semilla que has de sembrar en esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que seas tú cautivando nuestros sentidos y que esa palabra, Señor, esté dando esa cosecha que tú deseas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando de Abraham. Vamos a comenzar a leer Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Te lo voy a leer, dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Voy a parar ahí tantito. Vemos cómo aquí cómo aquí el Señor le da una instrucción a Abraham. Si tú lees antes del capítulo 12, te digo que hemos estado viendo, eh, para este momento de la escritura, ya había acontecido lo del diluvio en los tiempos de Noé. Después de esto, el pueblo, ¿verdad?, comienza a construir la torre de Babel. Y vemos cómo la torre de Babel lo que produjo fue una dispersión, fue una confusión. Lo que produjo fue un desorden en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es precisamente después de esto cuando Dios planifica un nuevo comienzo. ¿Sabes que día a día las misericordias de Dios son renovadas? Día a día el Señor planifica en nosotros un nuevo comienzo. Lo ha hecho desde el inicio. Desde el inicio en el corazón de Dios es que tú y yo día a día volvamos al diseño original. Y aquí, ¿verdad? No fue la excepción. Después de la Torre de Babel, el Señor planifica un nuevo comienzo. Y ahora estaba usando la vida de Abraham. Dios encomienda a Abraham el reunir de nueva cuenta al pueblo de Israel. Y es precisamente eh, Génesis 12:1 cuando le da esa instrucción. Pero para que Abraham comenzara, ¿verdad?, esta encomienda dada por el Padre, hay algo importante que el Señor le dice a Abraham. Lo voy a volver a leer, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y esta parte era una clave importante, porque significaba que el Señor le estaba diciendo a Abraham, aquello lo que te voy a mandar a hacer requiere que yo tenga tu corazón completo. Lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, tienes que dejar lo que amas para para poder ser obediente a lo que yo te mando a hacer. Tienes que dejar aquello en lo que estás cómodo para tener un nuevo comienzo. Cuando el Señor le dice a Abraham, ahora imagínate, Abraham era, en cuanto a tierra, era una persona en abundancia. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Implicaba dejar todo. El llamado que Abraham tenía que hacer
primeramente tenía que abandonar todo lo que amaba. Cuando tú y yo comenzamos una vida en Cristo, implica abandonar todo lo que amamos, todo lo que nos mantiene cómodos, todo lo que nos mantiene en esta vida, ¿verdad? Sin compromiso. Le dice Jehová a Abraham, necesitas dejar todo, porque para lo que yo te necesito tu corazón completo. Sabes, el Señor no nos quiere en partes, nos quiere completos. El Señor, ¿verdad? No quiere por nuestra vida por momentos, quiere nuestra vida completa. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, necesitas dejar todo. Tu tierra nos habla de comodidad, ¿verdad? Tu parentela nos habla de lazos, de tradiciones, de familia, y luego dice, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le da esta indicación a Abraham. Primero le dice, ¿verdad?, que tiene que dejar. Y aquí comienza el Señor a mostrarle una promesa a Abraham. Y dice, cuando tú hagas esto, es porque te estoy conduciendo a una tierra que ahorita no la conoces, pero es una tierra que yo deseo bendecirte. Cuando tú y yo, cuando tú y yo comenzamos, ¿verdad?, una vida en Cristo, es una vida que no vamos a terminar, ¿verdad?, de conocer hasta el día de su regreso, que es cuando Él perfecciona la obra que inició en nosotros. Desde el principio de la historia de la redención, el plan de Dios es un plan global, es un plan integral. Te decía que nos quiere completos. Y vamos a continuar leyendo Génesis 12:2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos cómo la obra de Dios a través de Abraham, ¿verdad? Era una obra que alcanzaría una dimensión muy grande, incluso es por generaciones. La obra de Dios es una obra de generaciones. Le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, cuando leemos Génesis 12:3, vemos cómo nuestra bendición, porque aquí está hablando, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestra bendición vino de un hombre que fue obediente y que fue capaz de dejar todo lo que amaba por seguir a Jesús. Fíjate cómo esa bendición nos sigue alcanzando. Tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones que Jehová le dio a Abraham, porque él fue una persona obediente, fue una persona de fe. Ahora, el Señor quiere que tú y yo lo hagamos, ¿verdad? Que lo veamos, por ejemplo, con nuestros hijos. Nuestra fe, nuestra obediencia, seguramente alcanzará a bendecir a nuestras generaciones. Porque así es Dios. Dios no solamente se queda con bendecirnos, ¿verdad? Cuando a ti y a mí Dios nos hizo nuevas criaturas, no se quedó ahí. Implicó y comenzó un proceso de restauración y a tal grado que que va a seguir bendiciendo a nuestras generaciones. Porque así es Dios.
Así, así es la forma de bendecir Dios. Dice, vamos a leer Gálatas 3 del 13 al 14. Gálatas 3 del 13 al 14. Ay, ahí voy. Gálatas 3 del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjate cómo Dios promete darnos las bendiciones de Abraham. Y esto comenzó, ¿verdad? Comenzó cuando tú y yo nos convertimos en nuevas criaturas. Y aquí dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición. Cristo se acordó, ¿verdad?, de esa promesa que le da a Abraham. Y es por eso que tú y yo podemos disfrutar por la fe de ese hombre, podemos disfrutar de las bendiciones, de la promesa del Espíritu, dice aquí la palabra. Vemos cómo en el corazón de Dios siempre está, te decía al inicio, un nuevo comienzo. Incluso, ¿verdad? Cada mañana su misericordia es renovada, pero el Señor necesita encontrar esos corazones de fe y esos corazones obedientes que puedan colaborar con Él para la restauración, que puedan colaborar con Él para venir a traer sanidad a la tierra. El Señor siempre ha levantado, ¿verdad? Desde Génesis, levantó a los patriarcas, eligió a algunos reyes, luego se fue, ¿verdad?, con los profetas y luego comienza, ¿verdad? Después de los profetas, Dios, Dios encomienda al mismo Jesús venir a traer esa restauración de las cosas. Y dice la palabra que encontró, que el Señor le encomienda esto a Abraham. Abraham fue ese prototipo, fue ese varón que Dios eligió para recuperar su reinado en la tierra. Ahora, tú y yo en estos tiempos, el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, comenzando, ¿verdad?, por nuestra familia. El Señor nos encomienda como a esos hombres de fe, ¿verdad? Si tú y yo sabemos, incluso Abraham, ¿verdad?, fue el padre de la fe. El Señor encomienda a esos corazones porque Él necesita venir a traer restauración. Él necesita venir a traer sanidad. Él necesita venir a recuperar a esos perdidos. Y día a día el Señor está buscando. Imagina, imagina, ¿verdad? El corazón de Dios que día a día está buscando esos hombres que puedan colaborar, esas mujeres, esas familias completas que puedan colaborar con su plan. Día a día el Señor lo está haciendo. Dice, voy a leer Romanos 5:17, dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nos está hablando aquí de Adán, dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Y vemos cómo nos habla de un reinado. Te decía que tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué nos dice Romanos 5:17? Si en el inicio por un solo hombre vino la transgresión, vino la muerte. Aquí la palabra nos dice, pero por medio de uno solo, que es Jesucristo, va a venir a reinar la vida. Lo que necesita nuestra nación es ese reinado de vida que nos habla la palabra. Pero vemos cómo se fue levantando gente obediente. Y incluso, ¿verdad? Dios elegía a una persona, comenzaba, ¿verdad? Su plan y tenía que elegir a alguien más. Así fue en el transcurso, ¿verdad? Desde Génesis hasta que viene el reinado de Jesucristo. Pero, ¿sabes? Aún no termina. Tú y yo estamos preparando el camino de alguien más. Estamos preparando el camino. Y, y te decía, comenzando por nuestra familia, estamos preparando el camino porque el que ha de venir viene pronto. El que ha de venir viene pronto. Y le estamos, ¿verdad? Como preparando el terreno para para la culminación de su reinado. Necesitamos Necesitamos aprender, ¿verdad? Cuando tú y yo leemos la palabra, necesitamos leerla con ese corazón y decirle, Señor, enséñame en qué parte estoy, en qué parte estoy de tu palabra. Y el Señor nos dirá, el Señor nos dice, y así, ¿verdad? Como el Señor encontró a Abraham, ese corazón dispuesto. Así el Señor en ti y en mí está yo creo que está encontrando esos corazones dispuestos para ese reinado que el Señor necesita liberar en nuestra nación. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de ti. Porque hoy tú conduces nuestro corazón a ese corazón obediente que es capaz de dejarlo todo por seguirte, Señor, que es capaz de dejar todo por comenzar una vida de compromiso contigo, Señor. Hoy te pedimos perdón si has encontrado en nosotros, Señor, excusas, pretextos para no seguirte, Señor. Hoy te pedimos perdón, papá. Hoy te suplicamos que venga tu espíritu a avivar nuestro espíritu. No queremos menospreciar tu palabra porque sabemos que eso apaga tu espíritu, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, hoy abrazamos, hoy incluso te pedimos que tú pongas ese celo por tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que cuando nos encuentres, que cuando nos preguntes, Señor, siempre encuentres ese sí en nuestra boca, Señor. Hoy queremos decirte sí. Hoy queremos comprometernos, papá. Queremos colaborar contigo, Señor, para ese plan que tú quieres acercar a la tierra, Señor. Para cada plan que hay en el cielo y que tú quieres que sea manifestado en la tierra, hoy nos comprometemos y te decimos sí, Señor. Encuentra en nuestros corazones, Señor, una disposición, un amor, Señor. Enséñanos a amar tu plan, a amar tus propósitos. Enséñanos a amar, Señor, lo que hay en tu corazón para nuestra nación, para nuestra familia, para ese lugar donde nos has hecho habitar. Enséñanos a amarlo, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, en esa disposición. Y aún, Señor, si
Si no encuentras, Señor, esa disposición, seguimos orando, Señor, para que despiertes en nosotros ese deseo profundo, Señor. Hoy te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por eso que ha de venir, Señor, a esta nación. Hoy creemos que tú eres gobierno de gobiernos, rey de reyes. Tú eres autoridad sobre toda autoridad. Y no se trata de un gobierno, Señor. Se trata de que solo tú tomes tu lugar en esta nación, Señor. Y hoy te lo suplicamos, papá. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.